doy gracias a Dios por permitirme hacer esta lectura. Y ya sabes, Dios te ama un montón. Los sentidos químicos, gusto y el olfato. Los sentidos del gusto y el olfato permiten distinguir alimentos indeseables o incluso mortales de otros placenteros y nutritivos. El sentido del gusto depende principalmente de las yemas gustativas, pero el del olfato contribuye sustancialmente a la percepción del gusto. La textura de los alimentos, detectada por los receptores táctiles de la boca, también fomenta la experiencia del gusto. Sensaciones gustativas primarias, página 645. En estos momentos se conocen receptores para al menos 13 sustancias químicas que son las siguientes: receptores de sodio 2, receptores de potasio 2, receptores para el cloruro 1, receptores para la adenosina 1, receptores para los iones hidrógeno 1, receptores para la inosina 1, receptores para el sabor dulce 2, receptores para el sabor amargo 2 y receptores para el glutamato 1. A efectos prácticos, la actividad de estos receptores ha agrupado 5 categorías denominadas sensaciones gustativas primarias, que son agrio, salado, dulce, amargo y umami. El sabor agrio se debe a las sustancias ácidas y a la intensidad del gusto. La intensidad del gusto es proporcional al logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. El sabor salado se atribuye principalmente a los cationes de sales ionizadas, aunque algunas sales también activan otros receptores, lo que explica la ligera diferencia entre los alimentos de sabor salado. El sabor dulce es el resultado de la activación de diversos tipos de receptores para azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos y otros compuestos orgánicos. El sabor amargo también se debe a la activación de varios receptores asociados a compuestos químicos orgánicos. Las sustancias más habituales son sustancias hidrogenadas, de cadena larga y alcaloides. Este grupo abarca sustancias medicinales como la quinina, la cafeína, la esquigmina y la nicotina. El sabor fuerte amargo produce a menudo un rechazo que se debe al hecho de que las toxinas peligrosas de ciertos vegetales sean alcaloides. Umami es una palabra japonesa que significa delicioso. Constituye la quinta categoría y el sabor dominante de los alimentos que contienen el glutamato, como los extractos cárnicos y el queso curado. Umbral gustativa. Para reconocer una sustancia como salada, basta que con su concentración alcance 0,01 m, mientras que para percibir la quinina como amarga, su concentración solo necesita llegar hasta 0,000008 m. Esto se debe a la noción de que el sabor amargo cumple una función protectora frente a los alcaloides peligrosos. Por tanto, la sensibilidad es alta. Algunas personas carecen del gusto para ciertas sustancias, probablemente por una variación normal en la presencia o el número de ciertos tipos de receptores. Yemas gustativas y su función, página 646. La yema gustativa se compone de unas 50 células epiteliales modificadas, algunas de las cuales las células de sostén cumplen una función de soporte, mientras que otras son células receptoras verdaderas. Estas últimas son renovantes constantemente por las células epiteliales vecinas a través de la división mitótica. La vida de una célula gustativa de los mamíferos inferiores se aproxima a 10 días y la de los seres humanos se desconoce. La superficie apical de las células gustativas se dispone alrededor de un poro gustativo. Las microvellosidades o cilios gustativos sobresalen del polo y constituyen la superficie receptora para las moléculas gustativas. Entre los cuerpos celulares se entrelazan fibras nerviosas sensitivas que forman los elementos postsinápticos y responden a la actividad de la célula gustativa. Las 3.000 a 100.000 yemas gustativas del adulto se relacionan con 3 tipos de papilas linguales. Las papilas fungiformes se encuentran en los 2 tercios anteriores de la lengua. Las papilas caliciformes forman una V en el tercio posterior de la lengua y las papilas foliadas se sitúan en los bordes laterales. En el paladar, las amígdalas y la epiglotis, así como en la porción proximal del esófago, existe un pequeño número de yemas gustativas. Cada yema gustativa responde de forma característica a solo uno de los 5 sabores primarios. La excepción ocurre cuando se ofrece una concentración muy alta de la sustancia que puede estimular más de un receptor diferente. Las células gustativas, como otros receptores, producen un potencial del receptor. La aplicación de la sustancia a la que es sensible la célula gustativa hace que ésta se despolarice y el grado de despolarización se correlaciona con la concentración de esa sustancia. La unión de una sustancia gustativa a su receptor abre los canales iónicos específicos que facilitan la entrada de sodio dentro de la célula.
La sustancia gustativa induce una respuesta rápida en las fibras sensitivas asociadas que se adapta a valores más bajos de los pocos segundos. Después, la sustancia gustativa es eliminada del receptor por la saliva. Transmisión de las señales gustativas en el sistema nervioso central, página 647. Las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua viajan por medio de las ramas del nervio trigémino y se unen después a la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua son canalizadas por fibras del nervio glosofaríngeo, mientras que las posibles fibras gustativas del epiglotis y otras zonas discurren por las ramas del nervio vago. A partir de su entrada en el tronco del encéfalo, todas las fibras gustativas pasan por el tracto solitario y acaban haciendo sinapsis en la parte rostral del núcleo del tracto solitario. De aquí los axones discurren en sentido rostral por vías mal definidas hasta alcanzar el núcleo ventromedial del tálamo y después la corteza cerebral. En concreto, la región ventral de la circunvalación postcentral que se gira hacia la cisura de Silvio. Además, la vía cortical para la percepción del gusto, los reflejos gustativos, depende de fibras que discurren directamente desde el tracto solitario hasta los núcleos salivales superior e inferior, que contienen neuronas parasimpáticas preganglionares para la activación final de la secreción de la saliva por las glándulas submandibular, sublingual y parótida. Si bien algunas de estas cualidades adaptativas del gusto son consecuencia de la activación de los receptores, la mayor parte de la adaptación ocurre tras del mecanismos centrales que no se encuentran todavía aclarados. Sentido del olfato. El sentido del olfato humano posiblemente sea el peor conocido, posiblemente porque se trata de un fenómeno muy subjetivo. Si se compara con el de algunos animales, el olfato humano está poco desarrollado. Membrana olfatoria, página 649. La superficie receptora del olfato se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal y habitualmente se extiende solo 2 a 4 centímetros elevado al cuadrado. Las células olfatorias son neuronas bipolares derivadas del sistema nervioso central. Cada persona cuenta con cerca de 10 millones de estas células, entremezcladas con un número mucho menor de células de sostén. La superficie apical de la célula receptora muestra un botón que emite de 4 a 25 cilios olfatorios que contienen los receptores y se proyectan al moco presente en la superficie epitelial. Las glándulas de Bowman que segregan el moco en la superficie epitelial se espacian por las células receptoras. Estimulación de las células olfatorias, página 649. Las moléculas olorosas difunden hacia el moco y se adhieren a las proteínas receptoras unidas a la proteína G citoplasmática. Con la activación se desprende la subunidad alfa de la proteína G que activa a la adenilato ciclasa, lo cual da lugar a su vez el monofosfato de adenosina cíclico AMP cíclico. A continuación, el AMP cíclico activa los canales sodio y entran iones sodio en la célula, despolarizándola y generando potenciales de acción en las fibras sensitivas olfatorias. Esta despolarización multiplica el efecto excitador de una molécula poco olorosa y potencia notablemente la sensibilidad del sistema. Como el sistema es gustativo, la intensidad de la estimulación olfatoria es proporcional al logaritmo de la concentración del estímulo. Los receptores se adaptan en un 50% durante el primer segundo y luego solo lo hacen de forma mínima y lenta. Aunque casi todos los olores acaben adaptándose hasta su extinción en 1 o 2 minutos, este no es un fenómeno fisiológico que ocurra en el receptor, sino que más bien depende de mecanismos centrales que modifican la percepción, lo que podría correlacionarse con el elevado número de células centrífugas que discurren desde las regiones olfatorias del encéfalo hasta el bulbo olfatorio. Indagación de las sensaciones olfatorias primarias, página 650. Se ha descrito hasta 100 sensaciones olorosas reducidas a 7 olores primarios: alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y putrido. El olfato, aún más que el gusto, se asocia a cualidades afectivas agradables o desagradables. El umbral de algunas moléculas olorosas es extraordinariamente bajo, del orden de 0,04 millonésimas de miligramos. Sin embargo, al intervalo de la sensibilidad solo representa el 10 a 50 veces del valor umbral, cifra relativamente baja en comparación con otros sistemas sensitivos. Transmisión de la señal olfatoria en el sistema nervioso central, página 651. El bulbo olfatorio se sitúa sobre la lámina cribosa del etmoides que separa las cavidades craneal y nasal. Los nervios olfatorios atraviesan las perforaciones de la lámina cribiforme y entran en el bulbo olfatorio, en los glomérulos, es decir, en ovillos de dendritas
dendritas de las células mitrales y el penacho y las fibras nerviosas olfatorias. Los axones de las células mitrales y en penacho salen del bulbo olfatorio por el tracto olfatorio y entran en regiones especializadas de la corteza sin hacer relevo en el tálamo. El área olfatoria medial está representada por los núcleos septales que se proyectan al hipotálamo y otras regiones que regulan la conducta. Se cree que este sistema interviene en funciones primitivas como lamerse los labios, salivar y otros compartimentos alimentarios. El área olfatoria lateral se compone de las regiones prepiriforme, piriforme y cortical de los núcleos amigdalinos. De aquí las señales se dirigen a las estructuras límbicas menos primitivas como el hipocampo. Al parecer, este es el sistema que se asocia a determinados olores con ciertas respuestas conductuales. Otra vía de filogenia más reciente se proyecta al núcleo dorsomedial del tálamo y luego a la corteza orbitofrontal. Las fibras que se originan en el cerebro discurren de forma centrífuga hasta las células glandulares del bulbo olfatorio. Estas últimas inhiben las neuronas mitrales y el penacho del bulbo, con lo que se agudiza la capacidad para distinguir los diferentes olores. Y el verso de hoy es Salmo 107 y dice: Alabad a yo soy el que soy, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de yo soy el que soy, lo que ha redimido del poder del enemigo, los que han redimido del poder del enemigo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama mucho.